Yo soy Maite García y esto es Show Business que comienza ya. Hoy en Show Business, de actriz consagrada a coach motivacional, Ana Beatriz Osorio. Celebramos el 40 aniversario de Desorden Público. En el talk show de hoy, los rituales de bienestar de los famosos. Y Anita Matamoros entrevistó a Marilia, famosa cantautora, ex integrante del dúo Ella Baila Sola. Show Business. Una mujer multifacética ha cautivado cualquier tipo de escenarios, pantallas, tablas, televisión, radio, muchísimo más. Ella es Ana Beatriz Osorio y hoy se encuentra con nosotros en Show Business. Bienvenida. Qué lindo, Maite. Gracias por este aquí. espacio. Qué lindo estar en casa. Qué bueno conocer un poco de tu historia y me encanta que comiences con eso. Qué lindo estar en casa. Sí. Esta pantalla, Venezuela, pues siempre te ha seguido desde tus pasos en Colombia, ahora con tu regreso a Venezuela, que creo que muy poco se ha dicho porque está a pocos días de ocurrir o a pocas semanas de ocurrir. Quizás podemos empezar por allí, ese regreso de Ana Beatriz Osorio a Venezuela. Sí, bueno, yo estoy bastante movida con eso, es un movimiento. Aquí tengo bastante trabajo. Siento que hay momentos en la vida del migrante que cuando vamos a otras latitudes tomamos de esos territorios y luego nos corresponde venir a entregar a nuestra tierra natal. Y esos son llamados más que elecciones. Y ya yo, así como tuve el llamado a irme, que me fui porque tenía trabajo allá y porque creo que la vida me necesitaba allá en ese momento, y no fue fácil en muchas cosas porque estar en otro territorio que no es el tuyo a veces mueve un poquito, aunque yo siempre fui muy bien tratada en Colombia y siempre me abrieron las puertas de todo, pero ahí tuve un crecimiento muy importante, Maite, una transformación. O sea, mi tía Colombia me convirtió en mujer y me dio herramientas, y ahora yo siento que mi tía Colombia, mi tía madrina, me está diciendo, vaya para casa de su mamá y entregue todo lo que aprendió aquí. Entonces ya estoy de vuelta a casa. Qué bueno tenerte, porque y sin duda alguna hay que enaltecerlo, son muchos los que se van y cuando regresan hay que pues decirlo por todo lo alto. Me alegra muchísimo saber que vas a estar acá, además con las 1001 obras que ya vamos a hablar de ellas, pero quizás vamos a partir de ese momento en el que te vas a Colombia, que como bien dices aprendiste muchísimo, pero en Venezuela en esa época todavía había mucho que aprender acá. ¿Por qué tomaste esa decisión? Sí, yo de hecho cuando yo me fui a Colombia en el 2005, hace 20 años, yo justamente estaba contratada exclusiva en RCTV, estaba haciendo novelas, o sea, yo estaba bien. Sin embargo, hubo un momento en el que yo vi que las producciones estaban como flojas, que los contenidos estaban un poco extraños, y yo siempre tuve el deseo de hacer producciones en Colombia. Y entonces digo, algo me decía, vete, pero algo interior, porque yo creo que emigrar es un llamado. Y entonces yo hice caso, a pesar de que tenía el alma rota, de que había terminado con mi novio, de que no tenía ningún tipo de estabilidad ya, sentía que me tenía que ir, que eran las instrucciones que Dios me estaba dando en ese momento, y me fui. Fue duro porque me tocó pasar hasta un año nuevo sola, porque estaba grabando, pero estaba sola ya, y en menos de un año ya yo estaba haciendo una novela grande con un elenco importante que era Madre Luna, con Amparo Grisales. Todo se te dio en la vida, yo creo que fuiste muy visionaria, esa voz interior era un llamado a que efectivamente pues crecieras y te dieras vida en otro territorio. Que quisiera preguntarte cómo hiciste para obtener ese trabajo en tan poco tiempo. Fuiste a castings, hubo personas a tu alrededor que te apoyaron y te ayudaron. ¿Quién fue esa persona incluso que te dio ese empujón? Qué bonita pregunta. Fíjate, a veces llegar a un país que tú dices voy a empezar de cero, uno nunca empieza de cero, uno empieza desde donde está y desde lo que ha construido. Y a mí me veían y veían que yo había estado en Mi Gorda Bella y me abrían las puertas de una, Maite, eso era increíble. Yo estaba así sentadita como para hacer un casting y me miraban y yo los veía comentando, esa es la de Mi Gorda Bella, y me escogían casi que a dedo por Mi Gorda Bella. Éramos referencia también en ese momento a las producciones venezolanas. Sí, hemos sido siempre referencia de producciones importantes a nivel de las telenovelas, y Mi Gorda Bella marcó un precedente de las telenovelas,
y yo acababa de llegar, la novela tenía poco tiempo de haber terminado sus grabaciones, Natalia Streiner estaba allá todavía, y entonces a mí me abrieron mucho las puertas por eso. Claro, me hacían casting porque también en Colombia son muy exigentes y no te dejan entrar a un personaje sin casting, pero fue muy fácil, además que yo siento que era mi destino estar allá. Hay muchísimas preguntas en cuanto a tu trayectoria porque has actuado en muchas series, películas, novelas que yo las veo y digo, wow, una venezolana está allí. Por ejemplo, hablábamos incluso antes de que esta lucecita se prendiera de Rosario Tijeras, que incluso yo me atrevería a decir que es hasta más importante que el guión original de la película a través de esta serie que se hizo muy conocida en Colombia, donde Carmen Villalobos pues llevó allí la batuta. Cuéntame de esa participación. Sí, mira, Rosario Tijeras, fue una participación importante porque, claro, se hace la película y luego deciden hacer esta serie que la hace Teleset. Y para mí fue un trabajo muy difícil, yo tenía que hacer de venezolana. Yo había hecho muchas producciones en Colombia donde me tocaba hacer de bogotana, de mexicana, o sea, siempre he sido muy buena para manejar los acentos. Pero esta fue muy difícil porque a pesar de que yo hacía de venezolana, me tocaron muchos desnudos. Mi pareja era Sebastián Martínez, creo que lo recuerdan porque recientemente hizo Pálpito y tiene varias series en Netflix. Sí. Pero Sebastián es muy buen compañero. Y me tocó duro porque saben cómo son las series, o sea, eran desnudos de verdad. ¿Y no estabas acostumbrada a eso además? No, en este momento parece que hay gente que ya ponen en las producciones que se llaman supervisor de intimidad, pero en ese momento no lo había. Entonces yo muchas veces tenía que estar ahí, lista para una escena de desnudo, de cama, desnuda, y yo veía atrás y veía a los camarógrafos y yo me faltaba la respiración, pero tenía que estar relajada para la escena. Tenía un muy buen compañero al lado, pero yo misma agarraba a los camarógrafos y le decía celular, 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 celular. Para que no grabaran nada. Y para que no tomaran fotos, claro. O sea, yo sí me sentí muy vulnerable, pero estuve muy bien cuidada. ¿Y la remuneración cuál era para Ana Beatriz en ese momento? ¿Un pago monetario? ¿Pagaban bien? ¿O era el éxito que ibas a lograr? ¿Era abrirte puertas en otro destino? ¿Por qué lo hacías? Sí, primero a mí me pagaron muy bien. Me pagaron muy bien por Rosario Tijeras y por las novelas que hice allá. Y yo nunca he hecho nada por plata, Mayra. O sea, si eso no hubiese resonado conmigo, si yo hubiese visto que era algo que iba a perjudicar mi carrera de alguna manera, yo ni por todo el dinero del mundo lo hago. De hecho, a mí recientemente uno de los actores más importantes de Colombia, que es Robinson Díaz, me propuso llevar al teatro El Exorcista y yo le dije que no. Y es uno de los actores más importantes de Colombia, pero yo no me atrevo a hacer o sea, yo no puedo abordar algo que tenga que ver con esa magnitud. Por tu espiritualidad. O sea, a mí me da terror abordar, o sea, yo no me imagino haciendo unos ensayos, invocando todas esas cosas y yo llegando a mi casa a dormir. O sea, ya ahí sí perturba mi paz, ¿me entiendes? No puedo llegar hasta allí. Pero yo sabía que todos los desnudos eran justificados. Tenían un fin y estaban justificados. No era simplemente por ahí, vamos a mostrarla desnuda por simple morbo o lo que sea. Entonces, yo me sentí muy bien como actriz, fue un crecimiento para mí. Estaba al lado de un tremendo actor como Sebastián Martínez en medio de una producción increíble y bueno, por supuesto que eso se agradece. ¿Es difícil separar a la persona del personaje? Por ejemplo, en esta oportunidad que dijiste, no lo acepto porque sentías que iba a llegar entonces a tu vida en vez de solo quedarse en las tablas. Sí, de hecho, fíjate que cuando yo me graduó como terapeuta Gestalt y en constelaciones, mi tesis de grado fue esa, que todos los actores necesitamos o un trabajo terapéutico o tener esta formación. Porque dice un autor que se llama Augusto Boal que el trabajo del actor es de los más peligrosos del mundo. Porque muchas veces tienes que habitar personajes de los cuales no puedes devolver a ese lugar. Si es que te toca un personaje que está en el Bronx, como por decirlo de alguna manera, ¿no? En alguna de las oscuridades psíquicas. Pero a veces te tocan personajes, y eso me pasó, que yo era esposa, mamá, tenía una familia y yo estaba muy sola en la migración allá. Y resulta que esa serie que se llamaba X6, la pueden ver por ahí en YouTube, se llama X6 y era musical y yo era una mamá, tenía esposo, hijos y todo eso. Cuando cortan la serie, yo sentí que me había quedado sin familia. O sea, yo tuve que ir a terapia, yo le decía
al elenco, miren, vámonos a mi casa, sigámonos viendo, porque siempre quedan esas voces allí. Entonces hay que hacer un trabajo profundo para tú poder desvincularte de un personaje. Eso lo puedo hacer yo con cualquier tipo de personaje, pero con un personaje que ya aborde una cosa como El Exorcista, yo ahí sí no me meto. Yo a eso le tengo mucho respeto, o sea... Qué interesante incluso no. conocer ese lado que pocos manejan. Nosotros seguiremos conversando contigo con la señorita Anabé, por eso va a ser a la vuelta. Ya regresamos con mucho más de Show Business Venezuela. Show business. Show business. Nacieron en Caracas en el año 1985, pioneros del ska latinoamericano, con una trayectoria marcada por la irreverencia y la celebración de la identidad popular, donde han mezclado ritmo, crítica social y humor. Ellos son Desorden Público y este año cumplen 40 años de trayectoria. Veamos la entrevista que les hizo Francisco León en el marco de esta celebración. Adelante. Bienvenido Desorden Público a Show Business. Muchísimas gracias. Aplausos. Bien. Qué bueno, muchachos. Y no estamos viniendo en cualquier ocasión, es la conmemoración de nuestro 40º aniversario. 40 años ininterrumpidos haciendo lo que nos gusta. Qué alegría, ¿no? Además, qué orgullo poder decir esto, ¿no? Además, tener la oportunidad de llegarle a varias generaciones. Son 40 años. ¿Cómo ha sido este proceso? O sea, ¿cómo manejar este desorden durante tanto tiempo? Bueno, en el caso nuestro ha sido placentero. O sea, hemos transcurrido 40 años haciendo lo que nos da la gana, Sí. haciendo la música que nos gusta, haciendo las letras que sentimos deben acompañar a nuestras canciones. Y Además, letras de protesta también. sí, Están- mucho. O sea, la esencia de Desorden es esa, ¿no? Sí. Letras reflexivas, letras de alguna manera contundentes y que aporten algo, ¿no? Que digan algo, que no quedasen en simplemente el entretenimiento, sino también llamar un poco a la reflexión. Y yo imagino también que en este proceso, 40 años, en algún momento pues tenían ciertas peticiones, habían cosas que hacían durante la gira. Yo imagino que ahora piden té de manzanilla, hay alguno que ya cambió y ahora lo que pide es té, por ejemplo. Bueno, obviamente la madurez trae puras cosas lindas, ¿no? Por eso. Y es cierto que nos cuidamos más. Total. Nosotros, por lo menos en este tour, estamos haciendo un show que es bien exigente. Sí. En la cantidad de canciones que interpretamos. Lo redondeo así, 40 años, 40 canciones, y son 2 horas y largo en el escenario, haciendo un tour que, bueno, como buen tour, exige todo el desgaste de los viajes, los trasnochos, los cambios de hotel, los cambios de usos horarios, etc. Claro que es un tour mundial. Sí, afortunadamente es un tour... Los está llevando por todas partes. De aquí van a un montón de ciudades, además de Madrid. Tenemos una vuelta muy bonita por Europa. Luego seguimos hacia Sudamérica. Luego, por supuesto, haremos una parada, encantadísimos de hacerlo en nuestra amada Venezuela. Continuamos a Estados Unidos y así. Pero te decía que siendo un tour de tanta exigencia, que incluso pues mucho demanda en términos de condición física, pues hay que prepararse. Y no solamente los preparativos, sino que ya en el tour pues trata de dormir la mayor cantidad de horas que se pueda, trata de comer bien al menos una vez al día, y todo eso que redunda en que uno pues tenga la resistencia para hacerlo. La resistencia necesaria. Mira, 40 años. Yo me acuerdo que, se los comentaba antes de comenzar la entrevista, yo tuve una anécdota. Yo me acuerdo que un tío se molestó muchísimo con un primo que venía en aquella época del punk, ¿no? Y mi primo venía con aquellos pinchos, ¿no? Gigantes y venía de una presentación. Pero en aquella época se perseguía en Venezuela mucho por allí a los chicos que estaban escuchando punk, que estaban en esta movida. Entonces, claro, yo me acuerdo que fue como todo un proceso y le llamaban como a los agentes que lo buscaban orden público. Es de allí que viene el nombre. Claro. Exactamente de ahí. Habían unos camiones que apostaban en ciertas partes de la ciudad, en Sabana Grande, en el Ateneo de Caracas, que ese era como el más temible, En el y centro de la ciudad. decían orden público, y eran realmente agentes represores, ¿no? Y de represión de la nada, o sea, Claro. no era que estaban reprimiendo a unos maleantes, a unos asesinos, a algunos ladrones, nada, era simplemente por el hecho de verte con
imperdible en la arete oreja, o- unas botas. Piercing o algo. Exacto, o las- un mohicano en Sí. la cabeza. Mete ese tipo para la jaula y dale sus peinillazos. Claro, Ya. veníamos haciendo una Venezuela sumamente conservadora. Mucho. Y este cambio, este giro de época de la cual somos Sí. partícipes, pues siempre se generan fricciones de lo viejo y lo nuevo, ¿no? Y ahí en ese pulso, normalmente el establishment cultural, ético, moral, dice, hey, no, nosotros no vamos a soportar que vengan estos cambios tan radicales. Pero digamos que en cada uno de estos cambios históricos que ocurren en cualquier sociedad, son las artes las que van a la vanguardia. Claro. Es la música, es el teatro, es el cine, es la danza, es la plástica, la que dice, hey, es el momento de darle un giro al timón. Para cerrar la entrevista, grupos nuevos que les gusten, que sean para ustedes, o sea, como, sabes que el mundo de la música es demasiado cambiante ahora mismo, pues vemos gente que además sale de la nada, hay gente que, bueno, que tiene más posibilidades que otros quizás porque surge de las redes sociales, pero de esos grupos que ustedes dicen, nos encanta este grupo, quisiéramos quizás una Pero, colaboración ¿de con Venezuela ellos. o de- ¿De Venezuela o del mundo? Wow. Qué pregunta Wow. tan difícil. Mira, en Venezuela están pasando cosas interesantes. Hay Muy como una movida interesantes. muy efervescente nuevamente. Hubo una movida interesantísima de donde salió que si La Vida Bohem, Sí, Tomate claro. Frito, o Kills. Y hubo, bueno, la bomba atómica que sacó esas bandas de Venezuela en el momento político del país, ¿no? Y nos quedamos así un momento así como huérfanos. Wow, ¿y dónde está la movida emergente que venía como la generación de relevo, ¿no? Ahora se nos fueron para México, o sea, están en Están Miami, viviendo están en en otras partes del España. mundo. Pero ahorita está volviendo a suceder como una nueva energía ahí chévere. Faltan sitios donde tocar y falta sobre todo que esas bandas lleguen al interior del país, pero en Caracas está habiendo una movida chévere. Hay un grupo que se llama La Cueva Sound System, que está buenísimo. Están unos chamos, el Yello y los Si Me Pagan Boys, también está Qué bien, buenísimo. lo voy a buscar ahora. Está buenísimo. Acaban de grabar un disco que tiene como 34 canciones. Los tipos se volvieron locos. Grabaron su álbum debut de 34 canciones. Y no, están pasando cosas interesantes. Está Eli Rey haciendo un reggae bien chévere. La chica de Maracay, Wildreina, Will Draina. también un talentazo, ella como vocalista. Y bueno, hay cosas por ahí interesantes pasando en el Una generación que underground. viene con cosas. Me gusta agregar que, a diferencia de el momento en el que surge Desorden, donde Sí. los estilos, las tendencias musicales estaban muy segmentadas, había como una especie de tontas fronteras que Sí. separaban no solamente a los músicos, sino a las audiencias. Sí. En años recientes, qué bueno que eso se ha ido desdibujando, y entonces ves que tanto los músicos como el público disfruta de un buen espectáculo de música afrovenezolana, como un buen concierto de reggae, como un buen concierto de rock o de punk. Y eso es muy bueno porque lo que hace es enriquecernos culturalmente. Totalmente. Entonces yo mencionaría, por ejemplo, a nuestra Betsaida Machado con su Parranda del Clavo, que eso es un total 1000% afrovenezolano, pero que es de un poder increíble. Bueno, esperemos que celebren dentro de 40 años también muchas de estas Así bandas, de es. estos nuevos músicos, porque yo estoy seguro que será tan exitoso como ustedes. Muchísimas gracias por acompañarnos en Show Business, Gracias. agradecidísimos de esta entrevista. Gracias. Muy agradecido. Show business. Show business. Esto es un dato curioso y es que son muchos los artistas que antes de salir al escenario, comenzar una grabación o cualquier presentación, creen en rituales y los practican. En el talk show de hoy veremos esos rituales de bienestar de los famosos. Adelante. Vivimos en una industria donde el brillo de las luces a veces no deja ver el cansancio, la ansiedad o el simple deseo de parar. Hoy vamos a mirar más allá del espectáculo para descubrir qué hay en el backstage emocional de quienes nos inspiran. ¿Cómo se cuidan los artistas para seguir creando? ¿Qué rituales, rutinas o hábitos los mantienen en pie? Desde meditaciones antes del show hasta desconexiones digitales.
Hoy hablamos del alma, cuerpo y arte, porque para sostener una carrera también hay que sostenerse por dentro. ¿Cómo se sostiene una carrera cuando hablamos de salud mental, cuando hablamos de los cuidados diarios, cuando hablamos de desconexiones? De eso vamos a hablar el día de hoy con un panel de expertas. Me encanta decir esto, con este panel de expertas, porque además guapísimas todas, por dentro, por fuera, y bueno, por supuesto, muy interesante lo que vamos a mencionar de cada una. Angélica Castro, actriz, presentadora, madre, bueno, son una empresaria. Tenemos que hablar, mira aquí, de tu producto, que es de colágeno, que además es divino. Es divino porque ya lo pruebo todas las mañanas. Sí, claro que sí. Ya me queda poquito. María Casado, fundadora de Wellness Boutique Experience en Madrid. Bienvenida. Gracias. Y también tenemos a Tami Polo Garotti. Tami, bueno, eres doctora en medicina estética. Sí, Que desde fue- Brasil. Desde Brasil, Brasil, además. sí. Qué bien. ¿Tienes años viviendo aquí, Tami? 6 años aquí, bueno, en Barcelona antes, ahora en Madrid, pero empecé la medicina estética en Brasil hace 10 años. ¿Ustedes creen que el autocuidado es necesario en la vida de una celebrity? 100%, sin duda. Es justo y necesario, señor. Pero yo creo que el autocuidado involucra, es muy integral. Total. Para mí el autocuidado parte por mí, 100% desde el despertarme, y mis primeros 10 minutos del día son para mí, ni siquiera conexión con mi teléfono, sino que respiro profundo, conecto, me pregunto cómo me siento. Sí. Y ¿Todos los días? Todos los días. Y trato de caminar pies descalzos, mirar la naturaleza, aunque sea abrir Eso una es ventana grounding. y mirar algo. Eso Total- es grounding, es o como grounding. earthing, creo Sí, que le llaman, se ¿no? dice Para grounding. esa conexión. Con- Luego os Conectar cuento quién lo hace, qué con- artista lo hace. Ah, sí, también. Continúa, Pero sí. con el aquí y el ahora, como esa conexión para mí es básica. Eso es lo primero que yo hago todos los días. Hay artistas como Ricky Martin que hacen ayunos digitales, Ah, sí. digamos. Así. Para mí, que me dedico a las redes sociales, es esencial desconectar del teléfono. Creo que ya no solo por las pantallas, la piel y todo esto, sino el estímulo constante, las notificaciones, el compararse. Todo. Debe ser horrible, ¿no? ¿Cómo afecta esto al cuerpo y a la salud mental? Yo creo que el desconectar digitalmente es necesario. Sí, yo Ahora, también. creo que hoy en día Pero no pues se hace tanto. se vive. Yo creo que cada vez, fíjate, ¿no? Ese momento, hay algunos que cuando llegan a cabina, ¿no? Es como el móvil lo puedo tener al lado y digo, ¿y por qué no lo puedes dejar? ¿Me lo puedes dejar una hora sin mirar? ¡Wow, María, me estás como exigiendo! ansiedad, ¿verdad? Entonces Una hora sin le digo, vale, tú me lo dejas ahí, si lo necesitas, me lo pides. Pero, hey, no pasa nada, o sea, no pasa nada, ¿no? Vamos a aprender a por lo menos que te pongas unos límites o que tú digas, venga, pues estos horarios para poder ver redes sociales o para poder, ¿y qué hago, no? Me distraigo mucho o realmente invierto ese tiempo en lo que tengo que invertirlo, ¿no? Pero yo creo que cada vez está habiendo más parones digitales, porque es ¿sabes con lo que necesario. dice Ana? Hay un punto bien impresionante. Yo hago hartas charlas, conversatorios con mujeres Sí. y pregunto, ¿quiénes duermen con el celular en el velador? Mira, ya tenemos una y No me mira, creo ya que tenemos sea la otra. única. O sea, ¿Vosotras no? Y te No. aseguro. Yo lo dejo. Te Yo duermo con aseguro- el celular Ah, al vale, lado. pues levanta la Bueno, mano. ¿viste? Y te aseguro que muchos que nos están viendo allá Qué también la horrible. tenemos a ella. Yo tengo un problema porque mi marido duerme con él y yo lo dejo en el salón abajo. Yo le Bueno, digo, No, yo duermo por con el teléfono al favor, lado. Y te lo juro Va. que yo siempre Y digo, digo, ¿para qué duermo yo primer- sin él, no? Primer ejercicio que yo les dejo y que me miran con así los ojos, el celular fuera. Yo creo que también una de las cosas, bueno, hemos dicho muchas cosas aquí que nos gustan, y también en la calle hay gente que opina, que da sus puntos de vista y queremos también escucharlos. Si fueras una superestrella, ¿qué no faltaría en tu camerino? Un speaker grande que ponga buena música. Vodka, weed. Pues los dos. Par de zapatos, ya. Claro, obvio. Para mi camerino lo que querría sería buena compañía, estar con mis amigas y que me acompañen siempre. Un coche. ¿Un coche en el camerino? Sí. La verdad, la ropa que más me guste y un reloj original. Mi almohada para dormir. ¿Y tienes algún ritual antes de ir a trabajar? Pues no trabajo. Orar y creer en Dios. ¿Algún ritual? La ducha por la mañana para espabilarme y empezar el día con energía. Pues la verdad es que no. Tengo unos pantalones de la suerte y creo que he hecho casi todos los exámenes del curso con los mismos pantalones. ¿Y crees que los artistas son muy exigentes a la hora de pedir sus cosas? Sí, pero es normal por lo que generan. Yo creo que la gente realmente no se ha puesto en la piel de una superestrella, porque hay gente que me ha dicho que hasta una almohada tendría en el camerino. No sé, ¿qué opináis en el plató?
¿Ustedes creen que es posible tener éxito sin sacrificar la salud mental o física? Lo digo por casos como el de Justin Bieber, ¿no? Que vemos que este chico está ahora pasando, y está atravesando un momento bastante difícil, lo vemos en conciertos, a través de redes sociales. ¿Creen que se puede tener éxito sin sacrificar algo de la salud mental? Se física? puede, pero sin llegar a ese Pero no hay momento ejemplos. de... Entonces es cuando ya pues, está pasando estas cosas, ¿no? Que ya te enfermas, depresión, ¿no? Es eso, ¿no? Es como el burnout. Has llegado a dar tope, ¿no? A que realmente lo que tanto te apasiona y te gusta, de golpe se convierte en eso, en un colapso total. Entonces es ahí donde hay que parar y donde realmente, pues si se tiene que parar un tiempo, se tiene que parar un tiempo. Debería ser un protocolo, parar siempre, ¿no? A menudo. Y también porque rodearte, parar ¿no? Cuando ya pasa de todo. Claro. Y rodearte de esa gente correcta. Hoy en día, bueno, los artistas ya sabemos que es súper importante que estén rodeados de buenos repres, de buenos managers, de gente que realmente, ¿no? Le hagan que no vean un producto, sino una persona. Pero Sí, eso es lo más difícil. Claro, pero es lo más importante hoy en día, ¿no? Hoy en día, que Pero realmente ¿saben qué? ves cómo lo disfrutan unos y yo tengo mucha gente a mi alrededor que yo digo, wow, qué bonito como lo hace él y la gente que lo rodea. Y fíjate, aquí me falta que la rodeen gente o que le rodeen gente más bonita, porque al final esa persona es una persona. Es que no hablamos de un producto, es una persona Yo con estoy- mogollón ¿sabes? de cosas alrededor y sobre todo emocionales, porque al final se vive a un nivel que son gente a lo mejor muy jóvenes y tú dices, wow, ¿cómo gestiona eso una persona tan joven? ¿No? Y gestionar eso, ¿no? Salir a un escenario con millones de personas. O, Sí, le pasaba wow, pues mucho eso. a Justin Bieber, Demi claro, Lovato, o sea, claro, un y sin montón de embargo, casos. pues dices, si otros, mira, la gente que la rodean le hacen que lo disfrute a un nivel brutal, ¿no? Para cerrar este talk show el día de hoy, ¿qué tiene que hacer un artista rápidamente para ustedes? ¿Qué es lo que debe hacer un artista como para encontrarse bienestar. consigo mismo, para ese bienestar? Es el autocuidado, la salud mental, todo conectado, ¿no? Ok. Y alegría. Alegría, Tami, gracias. Sí, es verdad, la felicidad. Pues ya, dicen por ahí. La felicidad, que cada uno se lo tome como no. No, Sí, pero ¿no? sí, la unión entre mente, alma y cuerpo, o sea, es que tiene que ir unido, no nos podemos olvidar quiénes somos, a qué venimos Claro. a este mundo y esos propósitos, o sea, al final de todo eso es estar muy, muy conectado con uno, sí. Sí, yo dedicarte el tiempo para ti, número uno, eres tu prioridad, rodearte de la gente correcta y hacer todo lo que te apasione y tengas ganas, sin importar que al mundo no le guste, pero si a ti te gusta, está fantástico. Ya, pues creo ya yo. con esos cierres, Yo sí, pues ya yo no tenemos nada más que decir, sino agradecerles a ustedes por habernos acompañado el día de hoy. Muchas gracias a vosotras por venir. Gracias. Y a ustedes por ver. Show business. Show business. Una voz que marcó a toda una generación. Desde los inolvidables éxitos de Ella Baila Sola, como Amores de Barra y Lo Echamos a Suerte, hasta su brillante carrera en solitario, Marilia sigue conquistando corazones con su sensibilidad, su fuerza y autenticidad. Anita Matamoros estuvo con ella y conversaron de su carrera artística. Vamos a verlo. Hoy tengo el placer de charlar con un icono de los 90. Si me preguntan, una de las mejores letristas de España, la mitad del dúo Ella Baila Sola, y ha venido hoy aquí a charlar de su proyecto musical, de su vida personal hasta donde quiera y de su pasado, de esa parte, de esa etapa que consiguió llegar al corazón de todos. Ella es Marilia, bienvenida. Hola Ana, qué alegría estar aquí, muchas gracias por esta presentación tan maravillosa. Sale completamente del corazón porque es la realidad, ya te contaré, Gracias. pero tengo historias personales con Tienes tus que contarme, canciones. esa es la parte más bonita de hacer canciones. Pero bueno, primero, si te parece, hablamos del presente y luego nos remontamos a los años 90. Fenomenal, me parece genial. Cuéntame, ¿qué estás preparando ahora? Porque sacaste un álbum en 2023. Eso es. Que es maravilloso. Muchas gracias, un álbum que se llama Bailar Conmigo y que se llama Bailar Conmigo porque invita a ese baile que tenemos que hacer
con nosotros mismos y que hemos venido a aprender. Yo creo que estamos aquí para eso, para aprender a bailar con uno mismo y para bailar mejor con los demás, pero desde ahí, ¿no? Quererme a mí para querer mejor a los demás. Y todas estas canciones tienen una búsqueda de libertad, son una pequeña fotografía de un momento, como de un pequeño descubrimiento, que pretende acompañaros, porque lo que más ilusión me hace de componer una canción es pensar que alguien le puede acompañar, ayudar, sostener en algún momento, y quizá que esa parte es la más bonita y la que más me gusta de escribir. En 2012, si no me equivoco, empieza tu proyecto personal como solista, ¿no? Digamos, pero Ella baila sola se descompone, digamos, en 2001. Son 11 años. ¿Qué haces? ¿Qué es de ti en esos 11 años? Porque sé también que te gusta la escritura, la escultura y la pintura. O sea, eres artista, lo llevas en las venas. Bueno, me encanta, me gustan todas las formas de expresión. Yo creo que hay una necesidad de expresar y hay algo que tiene la música que me permite expresar algo que no sé expresar de otra manera, ¿no? Supongo que también cuando dibujo al final estoy también contando algo, pero la música siempre ha tenido esa magia especial que me permite transmitir algo que no puedo hacer de otro modo. Entonces, cada disciplina es una forma en realidad de buscar al otro, de conectar, de buscarte a ti mismo y al otro. Para mí lo es y es un viaje maravilloso. Me hubiese gustado a lo mejor que ese plazo hubiese sido menor, que ese que has dicho del tiempo, pero es la mayor prueba de que no tengo un plan de marketing. Simplemente decidí, bueno, ahora saco el disco. Y entonces empecé a componer y empecé a hacer otras cosas, a interesarme por otras cosas, y por eso se retrasó ese primer disco que... Pero entonces cuando tú dejas, cuando se acaba Ella baila sola, el grupo, el dúo, tú tenías claro, no tenías claro que ibas a continuar. Sí y no, porque al final, sí, porque la música siempre... Bueno, yo compuse mi primera canción a los 11 años. O sea, la conexión con la música... eres muy pequeña con 11 años, ¿eh? Qué sí, fuerte. La conexión con la música es fuerte y además te diría que la música es mi vida, no es solo componer una canción o sacar un disco, para mí es mi vida. Entonces, hay una parte que a lo mejor sí necesitaba reubicar todo el exterior, ¿no? La industria de la música, todo lo que había pasado, el éxito, lo que había aprendido lo tenía que integrar y volver o sea, recuperar un poco mi voz propia. ¿Qué opinas de la música ahora, del estilo urbano, de los artistas emergentes? Pues yo siento que hay muchísimo talento y siento que hay sitio para todos y veo que hay cosas que me resultan curiosas, como que las letras tengan un reciente estudio que he visto, tienen un 70% más de machismo que en los años 90, por ejemplo. Entonces hay una parte que me sorprende, pero también siento a veces que cuando estamos dentro de una etapa no vemos claramente por qué ocurre una cosa y a lo mejor está ocurriendo porque es necesario para un paso siguiente que viene y que no sabes muy bien. Ahora, cuando estás dentro no lo ves tan claro. Entonces siento que ha pasado en más épocas de la historia que no se ha entendido algo y luego ya se puede resolver y entender mejor. Os invito a que vayáis a Marilia Música en redes sociales, en Spotify Marilia, nada más, y que escuchéis el último disco, pero también que veáis las fechas y que nos podamos ver en persona, que a mí me encanta tanto Chile como España. Cuando vuelva de Chile retomo la gira en España y el año que viene también estaré tocando y me hace muchísima ilusión que vengáis. Pues yo no me lo pierdo seguro. Te quería dar las gracias por venir y por charlar un ratito contigo, que bueno, que me hubiera gustado charlar más. Siempre se me quedan cortas las entrevistas al final, pero bueno, es muy interesante escucharte. De verdad, muchas gracias. Gracias a ti, Ana, y a todos los que estáis ahí viéndonos. Gracias. Besazo. No. Seguimos con Ana Beatriz Osorio y su regreso a Venezuela, que nos tiene felices de que estés acá, en tu patria, en lo tuyo. Además, haciendo producciones tan bonitas, porque no solo como actriz, locutora, presentadora, sino también como productora, esa faceta de Ana Beatriz que quizás no todo el mundo la ve, está contigo desde tus inicios. ¿Quién es ese lado productor de ti? Mira, yo arranqué en la producción. Yo cuando tenía 24 años era productora en un canal aquí que era del Puma, se llamaba Puma TV, y yo fui productora de un gran programa ahí que se llamaba Fotopose.
Fui casi que la productora estrella de ese canal porque yo producía, editaba, creaba la idea, hacía cámara junto con mi novio en ese momento, que es Manuel Díaz, un gran director de fotografía de este país. Y luego también entró en la producción de radio. Y yo estuve en la producción, en la Mega, y yo le producía a Polo Troconis, a Iván Locher, a Santiago Duarte, a Pedro Castillo. O sea, vengo de un bagaje de producción. Me inicio en el teatro a los 15 años, pero de pronto un día yo dije, yo quiero entrar en la televisión. O sea, yo quiero hacer mi pasión, que es estar en el teatro y en la televisión. Y entonces todo este pasado bueno, que es mi formación, como productora, como editora, trabajando detrás de cámara, me sirve para todo lo que tiene que ver con todo lo que hago delante de cámaras y en las tablas. Entonces yo me considero que soy una artista muy bien formada, porque yo sé todo el detrás y todo el delante de todas las producciones. Entonces eso me ha servido mucho. Creo que ahí nace la Ana Beatriz productora, ahí nace la Ana Beatriz escritora. Claro que esta obra, la mía, cuando la escribo, nunca había escrito una obra de teatro, pero pues ese talento está dentro. Yo lo hacía desde muy pequeña. Desde pequeña estaban mis tíos, los cumpleaños, y yo le decía a mis hermanas, tú vas a hacer esto, y yo hago esto, y tú dices esto, y yo producía todo en pequeña escala. Lo bonito es que yo hoy de grande le estoy cumpliendo a esa niña que desde pequeña armaba sets en su casa y ponía a actuar a sus hermanas, y hoy lo estoy haciendo realidad. ¿Y el lado jocoso o gracioso de Ana Beatriz, de quién lo saca? Oye, yo creo que de mi mamá, de mi papá también, ¿sí? Y no sé, pero siempre me gustó hacer reír a mi familia. Me gustó, yo creo que mi mamá también pasó por muchos dolores y a lo mejor también esto surgió como una manera de alegrar la casa, ¿sí? Pero siempre he tenido ese don no solamente de la palabra, sino de que me parece que la risa es lo más importante que puede tener un ser humano. O sea, la risa es salud. Qué bonito que te lo hayas tatuado para no olvidarlo jamás. Sí. Quizás como mujer integral has hecho de todo y tenías un talón de Aquiles, quizás el nivel espiritual, y por eso decides estudiar terapia, profundizarte mucho más en esto, en tener herramientas holísticas. Ese capítulo de tu vida, ¿cómo lo llamas? Uy, transformación. Yo creo que si ustedes han oído la parábola esa, que no sé si es un mito, mejor dicho, o no sé, una frase de un águila que se quita el pico para transformarse, el quitarse la piel para convertirse en algo más grande, ese fue mi momento. Yo tuve un momento en el que estaba haciendo en Colombia 5 telenovelas al tiempo, y grandes, o sea, estaba haciendo Rosario Tijeras, estaba antagonizando Amor en Custodia con Ernesto Calzadilla, estaba haciendo Oye Bonita, estaba protagonizando la serie esta que te acabo de decir. Y llegó un momento en que colapsé y dije, no puedo más, no puedo seguir abordando todo esto, pero yo tengo otro talento, y es el de dar consejos. Yo cada vez que yo hablo con alguien, me llegan cosas para las personas. Soy buena ahí. Entonces empecé a buscar una escuela para formarme, porque yo no estoy de acuerdo con esos coaches que se forman un fin de semana, que están dando consejos en TikTok. Sabes que hay que tener mucho cuidado con quién uno se mete. Y me formé durante casi una década. Entonces a mí me formó un gran maestro en Colombia, Jorge Llano, y realmente me vine muy bien formada como terapeuta gestalt en constelaciones familiares sistémicas. ¿Estás preparada para recibir el amor? Sí, ya estoy preparada para recibir el amor. No solo el amor, sino también el amor en la pareja, que lo he tenido ahí como, espérate, como durante unos añitos ya. Oye, y que quizás te fuiste a Colombia por amor, quizás que estés regresando a Venezuela, esperemos que sea también por amor, ¿no? Sí, claro. Mira, yo creo que el amor en la pareja es de trabajo. Ahora que yo me formé como terapeuta y entiendo todo lo que hay detrás, es de mucho trabajo. Y yo le he estado huyendo mucho rato, porque me tocó muy duro. La última relación que yo tuve, me llegó el golpe en la cara. O sea, a mí nunca ningún novio me había golpeado. Y a mí me llegó el golpe en la cara, y cuando yo vi que me habían pegado una cachetada, yo dije, no, o sea, hasta aquí. Yo no vuelvo a dormir con nadie más que sea capaz de hacerme daño. Entonces dejé de confiar. Pero como también me formé y entendí por qué pasaban todas esas cosas, y entendí que el maltrato a la mujer, porque fui maltratada,
era una cosa que yo tenía que abordar directamente. Porque muchas instituciones lo ponen como uno es la víctima, el otro es el perpetrador, y ahí se queda. Y sí es real. Hay una víctima y hay un perpetrador, pero hay que ir más allá, hay que ir a sanar la historia. Y yo me fui a sanar mi historia para no volver a replicar eso. Y realmente me duró muchos años en los que yo no quise tener a nadie. Ahora siento que estoy lista, pero más que tener novio, qué sé yo, es para servir en el amor. Solamente si llega alguien que esté ahí, en ese mismo lugar, porque para vivir las mismas dinámicas de antes no. Nos encanta que este regreso a Venezuela sea con una Ana Beatriz lista totalmente. ¿Todavía te llaman la señorita Anabé? ¿Lo recibes así? Sí. Mira, me investigó muy bien. Sí, en la escuela, justamente donde me formé como terapeuta, me decían Anabé. Era el apodo que me tenían allá. Sí. Gracias por estos minutos de tu tiempo, por contarnos tu vida. Y quizás, pues bueno, para conocer un poco más de ti, me habría encantado una hora más de charla para que comentaras sobre ese lado no tan bonito que viven las mujeres, como por ejemplo esa violencia que viviste en una relación. Y estoy segura que todas las plataformas digitales, en las tuyas, pues hablarás quizás un poco de eso para enseñar a otras personas. Me gustaría que las dejaras al público. Claro que sí, gracias por este espacio. Mis redes sociales, Ana Beatriz, _ Osorio. Yo estoy de regreso no solamente con estas terapias grupales que estoy haciendo de constelaciones familiares e individuales, sino que también estoy presentando mi show, que es por todo lo que es las mujeres, y es el teatro hecho terapia, se la van a disfrutar mucho. Nos estamos presentando constantemente en el Centro Cultural Chacao, y próximamente viene otra obra de la mano de Juan Carlos Duque, que la estamos preparando en este momento, que también viene por la línea terapéutica, que se llama No estoy loca, soy bipolar. Eso es lo que viene por ahí. Esperemos entonces el regreso también de las grandes producciones en Venezuela, para que tengas allí tu casting asegurado con alguna, pues quizás de las facetas que caracterizan a Ana Beatriz Osorio. ¡Mua! Muchísimas gracias, nos vemos en una próxima edición. Gracias. Allá cayó, allá cayó, allá cayó, allá cayó. 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 Y le pintaron su muñequito Etis en la acera. Dibujaron su muñequito Etis en la acera. Le pintaron su muñequito Etis en la acera. Le pintaron su muñequito Etis en la acera. Tan frívolo te rindo culto pa' contributo ante tus altares. Mundo de consumo sacando el jugo de cualquier manera voy pa' la cárcel. ¿Cuál es el tamaño de la monda de paso? ¿Cuánto me cuestan ese par de zapatos? Pero que dame esto, bicho, que te quiero, bicho, que estoy muerto con la parte del suelo. Corra, aunque le duelan los peces, aunque no sean de su talla, el hambre, el desempleo. Qué desgracia, ¿quién nos salva? Michael Melamed. Allá cayó, allá cayó, allá cayó. Allá cayó, allá cayó, allá cayó, allá cayó. Allá cayó, allá cayó, allá cayó, allá cayó. Allá cayó, allá cayó, allá cayó, allá cayó. Y le pintaron su muñequito Etis en la acera. Dibujaron su muñequito Etis en la acera.